Hola amigos, muy buenos días. Qué gusto poder estar nuevamente con todos ustedes. Realmente es un placer para la Iglesia Cristiana Alfa el poder estar ahora entrando a sus hogares. Que Dios les bendiga. Realmente estamos muy entusiasmados de poder compartir hoy con ustedes. Gracias por abrirnos las puertas de su casa. Queremos decirles que en este día eh, vamos a hablar sobre lo que tiene que ver los pensamientos. Vamos a hablar de algo que el Señor tiene que revelarnos y que es algo muy interesante en frente a lo que tiene que ver la palabra de Dios. Y frente a esto, pues nosotros tenemos pensamientos y nuestros pensamientos son los que nos van a revelar lo que somos. Así que, sin antes de seguir continuando, vamos a tener un tiempito de oración. Les invito a que oremos, nos pongamos en la presencia de Dios para que aún nuestros pensamientos cambien en este momento. Así que le invito a que cierre sus ojitos y le diga al Señor en este día: Padre de los cielos, yo quiero darte las gracias. Estamos agradecidos, Señor, porque en medio de todas estas circunstancias hemos visto tu mano, tu respaldo, tu guía, tu provisión, tu alimento, Señor, tu sustento. Ha sido lámpara, Señor, a nuestros pies. Gracias por llevarnos por caminos, por sendas de bendición. Gracias por permitirnos ver tu mano en acción en nuestras vidas. Gracias, Señor, por poner esas alas de protección bajo cada uno de tus hijos, Señor, porque son aquellos que te buscan, aquellos que están, Señor, en oración, aquellos que están, Señor, poniendo la palabra sobre todas las cosas, aquellos que te agradan, aquellos que ponen, Señor, su confianza en ti. Estos reciben de tu bendición, Señor. Son tus hijos, aquellos que recibieron a Cristo en su corazón y han aceptado caminar, Señor, frente a esta situación de fe, porque no es de otra manera. Es un camino de fe, de creer, Señor, en lo que no se ve, de creer aún en lo que no vemos adelante, de creer, Señor, aún para dar un paso en el vacío, de creer, Señor, viendo hacia la eternidad. Amado Dios, hoy quiero darte las gracias porque tú eres quien cambia nuestros pensamientos, porque eres tú quien pone paz ahora, Señor, en nuestra mente, porque nos olvidamos de todo lo que está por detrás. Nos olvidamos, Señor, de todo lo que está, de lo que estamos viviendo y nos ponemos en la condición de estar delante de ti. Queremos pedirte, Señor, que nos permitas experimentar esa paz sobrenatural que habla tu palabra, Señor. Que nos permitas experimentar, amado Dios, tu compañía y tu respaldo, Espíritu Santo, de tu tomando el control de esta reunión y llevándonos a mirar, Señor, cada día lo mejor, lo bueno y lo excelente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que tomes el control, Señor, de nuestras vidas y que nos permitas también tener el control de estas redes, Señor. Te lo pedimos más bien, Señor, en el plano de que permitas, Señor, de que vayan esta señal, Señor, con mucha tranquilidad y paz y llegue a muchas otras personas. Te damos las gracias, Señor, por ello. Y en el nombre precioso de Cristo Jesús, dejamos este tiempo en tus manos, Espíritu Santo, sé tú haciendo, llegando al corazón, convenciendo, Señor, nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, qué gusto poder estar con ustedes, ¿no es cierto? Y hoy estamos ya en este punto de los pensamientos y vamos a ver un punto, qué es lo que revelan estos pensamientos. Así que para ello vamos a ir a tres partes bíblicas, las cuales son el fundamento para este tiempo. Así que le invito a que vaya a Jeremías 29:11, ¿cierto? En el primer versículo, Jeremías 29:11. Ya estamos buscando, ¿no? Jeremías 29:11. Por favor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahí vemos cómo son los pensamientos de Dios, ¿no es cierto? ¿Pensamientos de qué?
de bien. No tiene pensamientos de maldad, hay solo pensamientos de bien, de bienestar para nuestras vidas. Veamos entonces en Proverbios 23:7, por favor. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Aquí encontramos una gran verdad. Nos habla la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que frente a esto nosotros nos podemos reconocer o podemos reconocer a las personas por sus pensamientos, por lo que están pensando, por lo que están diciendo por su boca, porque los pensamientos se traducen a lo que sale por la boca. Y en este plano dice, ¿no es cierto?, que cuál es su pensamiento, es su corazón. Come, bebe y te dirá, mas su corazón no está contigo. Mire, hay personas que tienen pensamientos y no de bien, sino de mal, y que están a nuestro alrededor. Y estas personas no es que nosotros nos tengamos que poner en un distanciamiento, sino que tenemos que tener claro de con quién o a quién confiamos las cosas, ¿no es cierto? Pero tenemos que ser testimonio vivo y llegar a sus vidas para que estos corazones sean también conquistados por el Señor. Recuerde que estamos dentro de este mundo, pero no somos de este mundo. Dice el Efesios 3, del 20 al 21, por favor. Efesios 3, del 20 al 21. ¿Qué nos dice? ¿Ya lo está buscando? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Qué bonito que nuestros pensamientos sean como los de Él. Esta es la situación que hoy tenemos y hemos planteado ya el caso. Por tanto, una cosa que tengo que tener clara es que tengo que aprender a pensar. No es que seamos personas ignorantes o seamos personas que no pensamos, sino que tenemos que aprender a pensar como el Señor piensa. Esto es algo que realmente nos tiene que llevar a una profundidad, pero total, a meternos en una situación de estudio de cómo son los pensamientos de Dios. Porque quiero decirle que no se parece para nada a nuestros pensamientos. Los pensamientos del Señor son mucho más altos y más sublimes que nosotros podríamos pensar. Por tanto, tenemos que hacerlos nuestros a estos pensamientos para que se multipliquen en nuestra vida y se haga realidad, ¿no es cierto?, cada pensamiento de Dios hacia nosotros, se haga realidad en nuestras vidas. Qué bonito sería, ¿no es cierto?, encontrarnos con estos pensamientos de Dios y que esos pensamientos calen en lo profundo y se conviertan en una realidad en nuestras vidas. Qué bonito poder entender esta situación. Es algo que realmente usted debe permitirse, ¿no es cierto?, recibir esta palabra y recibiendo esta palabra comenzar a vivirla. Porque todo pensamiento que se genera produce una acción y esta acción es la que necesitamos, ¿no es cierto? Y necesita Dios que nos lleve a ese camino de bendición. Así que todo problema que tenemos dentro del cuerpo de Cristo se ve reflejado, ¿sabe por qué? Por los pensamientos de cada miembro del cuerpo de Cristo. Por eso hay problemas. No es los pensamientos de Dios, son los pensamientos de los seres humanos que son miembros de la iglesia de Cristo, la que está alejando de la verdad, de la realidad que Dios tiene para cada uno de los integrantes de esta iglesia. Por tanto, es que todavía seguimos pensando, ¿no es cierto?, como muy naturales, muy poco espirituales. Todavía hay pensamientos que se van de nuestra manera de sujetarlos, de pensar, de tenerlos como idea, en el plano de que estamos alejados de Dios, alejados del Señor,
alejados de la Biblia, alejados de tener estos criterios bíblicos en nuestras mentes. Por eso es que cuando nos llega un problema financiero, ¿a dónde recurrimos en primera instancia? Póngase a pensar en ello. ¿Dónde es lo primero que hace? Y no me diga que lo primero que va a pensar es ponerse de rodillas, porque le garantizo que no es así. Ya inmediatamente usted piensa, ¿no es cierto?, ¿en qué? En ir a buscar la persona que tiene el dinero para que le pueda ayudar. Y ahí nos equivocamos. Ahí esto es el reflejo de nuestros pensamientos, de pensar como naturales. Los naturales eso piensan. Si me hace falta dinero, entonces voy al prestamista, al chulquero, o aquel que me pueda facilitar dinero. Pero el cristiano debería pensar en ponernos de rodillas y pedirle a aquel que definitivamente tiene todo y esperar en él. No es inmediatamente orar y levantarse e ir al prestamista, porque sigue siendo lo mismo. Así que en este plano, ¿no es cierto?, hablando solo de un aspecto financiero, imagínese de los demás. Yo le pregunto, ¿usted es posible que tenga a Dios en todas las circunstancias de su vida? Y cuando tiene problemas emocionales, problemas matrimoniales, problemas de pecados, ¿usted acude a Dios o se esconde? Porque esta es la reacción del hombre cuando peca. Adán nos descubrió nuestro corazón. Adán lo que hizo fue esconderse después de haber pecado. En vez de pedir perdón, de llegar al Padre, de comenzar, ¿no es cierto?, a pedirle que le perdonara y limpiara su vida, Adán se escondió, tuvo vergüenza. Y en este plano ese es nuestro corazón. Nuestro corazón está así, escondiéndose tras Dios, mejor dicho, de Dios, escondiéndose por la situación de nuestros pecados, porque no hay esa confianza, porque no hay esos pensamientos de acercamiento a Dios cuando lo necesitamos. Más bien nos distanciamos. Por ejemplo, ¿qué tal? Yo no soy así ahora, pero ¿qué tal que yo le llame la atención y usted inmediatamente se enoje? Y al enojarse, ¿qué va a haber? Un distanciamiento. Va a poner barreras. ¿Por qué? Porque le corregí una actitud. Seguramente corregí una actitud, por eso me comporté así. Pero usted lo vio mal. Y en su pensamiento dijo, oye, este señor, ¿qué se cree? Para llamarme de esta manera, para decirme de esta manera las cosas. Pues quiero decirle que si viene de parte de Dios un llamado a atención, lo mismo haríamos. Por eso es importante que sus pensamientos tengan el plano de pensar de que Dios tiene todo para bien de su vida. Y un llamado de atención, como el que está haciendo ahora mismo al mundo Dios, es un llamado de atención donde tenemos que tener claro que esto es para bien de nuestras vidas. No sabemos qué va a pasar adelante. No vemos más allá porque somos miopes, somos de pequeña cantidad de visión. Pero Dios ve todo el panorama y Dios tiene todo en sus manos. Por tanto, ¿qué pensamientos de mal va a haber para nosotros? Dice la palabra de Dios que ninguno. Así que en ese sentido, confiemos plenamente en el Señor. Ahora, si tú piensas y tal como piensas, así será tu vida. Qué tenaz, ¿no? Todo lo que se siembra, se cosecha, y aún dentro de esta mente también este principio se cumple. Por tanto, Dios es poderoso. Constantemente vemos, mejor dicho, en nuestras vidas su poder. Esto lo hacemos por medio de la fe, porque creemos. Comprendemos que Él hizo el universo. Hoy comprendemos también con respecto a lo que dice su palabra. Hoy sabemos que las palabras de Dios tienen poder sobre nuestras vidas. Si Él dijera en estos ven en presencia, ¿yo qué podría hacer? ¿Podría poner mis hijas? ¿Podría poner a mi esposa? ¿Podría poner los bienes? Para decirle, Señor, no.
Todavía tengo cosas que hacer. ¿Podría poner la iglesia? ¿Podría poner el llamado? Decir, no, Señor, todavía hay cosas que hacer en la iglesia. Pues quiero decirles que nada podría hacer. Su palabra tiene poder y se cumple en el tiempo que Él tiene adecuado para cada una de nuestras vidas. Por tanto, si sabemos que estas palabras tienen poder, ¿por qué no nos acercamos a la fuente de las palabras de Dios, que es la palabra, la Biblia? ¿Por qué entonces hay esta guerra en parcial, ¿no es cierto?, en que conocemos esta situación, pero no lo hacemos? ¿Por qué es que realmente tenemos este conflicto, esta situación de buscar querer hacer las cosas con bien, pero resulta que lo hacemos y lo hacemos para mal? Porque no estudiamos la palabra, porque no nos ponemos en el plano, ¿no es cierto?, de poder tomar esta palabra que es de poder y de fuerza. Es así que necesitamos, por favor, que nos apaguen el micrófono. Gracias. Es en estos momentos que estamos viendo, ¿no es cierto?, que cuando las palabras se dan, produce una guerra entre nosotros. Una guerra de poder mirar, ¿no es cierto?, el asunto con respecto a lo que está dicho y a lo que estoy viendo. Porque no hay un acercamiento, porque no vemos definitivamente sino diferencias, porque no vemos por la fe, vemos por nuestros ojos. Y esto nos engaña totalmente. El Señor dice, te voy a prosperar, voy a hacer que seas realmente prosperado, te voy a dar las riquezas escondidas, te voy a meter en una situación y ¡pum!, llega la pandemia. ¿Y uno qué pensó? ¿Dónde está la prosperidad? ¿Cómo puedo prosperar en todo esto? ¿Cómo puedo yo salir adelante? Pues quiero contarles que el Señor, en medio de todo esto, Él nos sacará y cumplirá lo que está escrito, porque así Él nos dio promesa, y Él no es hombre para que mienta, sino un Dios que cumple sus promesas. Por eso, hoy podemos decir que estos pensamientos de Dios que están referidos en su palabra son pensamientos de bien y de bienestar para sus hijos, independientemente de las circunstancias, independientemente de lo que ven nuestros ojos. Y quiero contarles que debemos conversar y debemos tener en las conversaciones que hagamos palabra de Dios, porque eso significa que he creído, que a pesar de que no veo, he creído. ¿Y he creído para qué? Para traer todo bienestar a mi vida. Así que entendamos una cosa. Debemos convencernos de que hoy las palabras tienen que calar muy profundamente en nosotros para que pueda descubrirse del poder que Dios tiene. Porque aún los ángeles del cielo definitivamente se sujetan a la palabra de Dios. Y ellos hacen lo que la palabra dice. Y el universo entero se sujeta a lo que dice el Señor. Y lo pudimos ver cuando se formó la tierra. Es de esta manera que por medio de la palabra la acción llegó. Porque si no hubiera habido palabra, ¿qué acción habría habido? Y en este sentido, hoy podemos decir que tenemos claro, o debemos tener claro, nuestra posición frente a esta palabra. Palabra de poder. Porque todo lo que salga por su boca de la palabra de Dios tendrá poder en su vida. Pero si usted comienza con su palabra, ¿no es cierto?, a alejarse de los planes de Dios, por sus creencias, por lo que ve, por lo que escucha, pues entonces nada de poder alcanzará su vida. Hay quienes dicen, soy un inútil. Y es que no puedo. Es que para mí esto no es. Es que yo no he podido, nunca podré y nunca lo haré. Pues quiero decirle que se equivocó. Si usted piensa así, nunca lo va a poder hacer.
Solo tiene que cambiar su criterio. Y esto lo dice el Señor, no porque usted lo puede hacer, es porque el Espíritu Santo que actúa en usted, ese le va a poner el empuje volitivo y va a hacer que accione, ¿no es cierto? Ese poder accione sobre su vida. En este plano no se olvide de que esto no viene, ¿no es cierto?, por sí solo. No es por usted, no es que usted puede tener este poder porque así quiere. Viene de la relación con Dios, viene del estudio de la palabra, viene de la oración, viene del estar en el Espíritu. Sin esto, no podemos tener poder. Así que, quien se diga inútil, quien diga que su vida no sirve para nada, quien piense que está acabado, destruido, es la suma de sus pensamientos que le ha llevado a sentirse de esta manera. Por eso es importante que cambie la suma de esos pensamientos. ¿Cómo tiene que cambiarlos? Leyendo la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios de mí? Y póngase a ver. Hijo amado, me dice a mí, yo te sostendré de la mano y te llevaré, ¿no es cierto?, por caminos de bendición. Y en este plano a cada uno nos habla. A cada uno nos dice lo que tenemos que escuchar y poder poner en nuestro corazón. Eso nos da confianza en nuestro Dios. David no hizo ninguna otra cosa. Él no pensó, es que yo no soy rubio, no tengo un buen cuerpo, soy flaco nomás. Mis ojos no son tan bonitos, de claros. ¿No es cierto? Es que realmente vencer a ese gigante con este cuerpito va a ser algo imposible. David no pensó eso. David lo que dijo es, con el Señor por delante, ¿no es cierto? Dijo, el Señor vencerá y te llevará a vergüenza, te quitará la vida, el Dios de los ejércitos. Porque has avergonzado a sus hijos. Así, en ese sentido. David sabía quién era su Dios. David sabía qué pensamientos tenía Dios de sus hijos. Y por eso él se embiste de este poder. Mire qué diferencia, ¿no es cierto?, es tomar la vida de esta manera. Dios le va a dar victoria a quienes confíen en sus promesas. ¿Qué promesas has recibido de parte de Dios?, le pregunto. Y ahí hay un poco de promesas que están por cumplirse, de unas ya se están cumpliendo, otras se estarán por cumplir más adelante. Pero en este sentido, ¿qué capacidades Dios le ha dado para salir adelante? Sus pensamientos, los de Él, deben ser suyos. Lo dice la Biblia. Vamos al Salmo 139, 17, por favor. Salmo 139, 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Qué increíble. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, decía David. Cuán grande es la suma de ellos. ¿Qué sentía David? ¿Qué podía sentir David al reflejarnos estas palabras? La grandeza de su Dios acompañándole en su vida. Él no era grande por sí solo, era grande porque Dios lo acompañaba. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro, ¿cierto? Usted no es grande por lo que tiene, por lo que hace, por lo que es. Usted es grande porque Dios lo acompaña. Yo no sé si se ha dado cuenta, nuestros apellidos, ¿no es cierto?, pueden tener abolengue. Nuestros apellidos pueden venir de cuna de oro, pero de nada sirve ante el maravilloso nombre puesto que es sobre todo nombre, Jesucristo. Él nos dio un nuevo nombre y ese nombre es hijos de Dios. Y si hijos de Dios, ¿no es cierto?,
coherederos del reino de los cielos, pero no nos sentimos así. No los vemos de esta manera. No pensamos como los príncipes del reino de los cielos, sino como mendigos. A mí me llama mucho la atención del caso de la promesa que David hace a Jonathan, ¿no es cierto? Y definitivamente le dice que cuidará a los miembros de su familia. Y por ahí estaba uno que estaba rota las piernas, que no podía andar, andaba miserable. Y David, cumpliendo su promesa, lo llama. Lo hace vivir como rey y le aparta del ser mendigo. Nunca más serás un mendigo, le dijo. Cambió sus pensamientos, porque este señor tenía unos criterios increíbles frente a la vida. Él no se sentía digno de sentarse a la mesa del rey. Y el Señor le puso capa, le puso ropa de rey y le sentó a la mesa a comer con el rey. Y lo hizo para todos los días de su vida. Yo no sé si este mensaje le está cambiando su vida en estos momentos. Usted no es cualquier cosa. El Señor Dios Padre de los cielos le ha llamado a sentarse en la mesa para que coma como Él. Le ha puesto una capa, le ha dado anillo de poder, le ha puesto toda la autoridad sobre su vida. Por tanto, ¿cómo son sus pensamientos? ¿Sigue aferrado al muelle donde definitivamente estuvo toda su vida? ¿O es tiempo de soltar amarras y comenzar a navegar en este mar de bendiciones que Dios tiene? Pero para ello, suelte a la loca de su casa. Suelte los pensamientos de mal y comience a tener pensamientos de bien, que son los pensamientos de la palabra de Dios. Ahora, el profeta dijo, tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son los míos. Esto significa que debemos hacer nuestros los pensamientos del Señor para poder caminar en bendición. Tus pensamientos no son mis pensamientos. ¿Sí se da cuenta? Qué increíble que hoy nos podamos apropiar de esos maravillosos pensamientos del Señor y comenzar a pensar como Él piensa. En este sentido, todo en la vida se multiplicará, no se disminuirá, no se esparcirá, todo se va a multiplicar para bendición de nuestras vidas. Y quiero decirles a todos, esto significa que nuestros pensamientos sujetos en el Señor nos llevarán a ver prosperidad. Y prosperidad no es solo financiera, sino la paz que nos rodea. El poder disfrutar de cada cosa que Dios nos da. De una manzanita, de una pera, de un plato de arroz en lo que es comida. En lo que es lo emocional de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de quien le rodea. Disfrute. Hay personas que ahora, por la suma de sus malos pensamientos, están peleando, discutiendo, matándose los unos a los otros, acabando con las palabras de Dios, de bendición y multiplicación. Recuerde esto. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué deberíamos estar pensando normalmente? Sino en todo lo honesto. No tratando de hacer planes deshonestos. No tratando de llegar a una meta por caminos chuecos. No tratando de irnos en contra de las personas. No aplastando a nadie. No es
¿no es cierto?, yendo por lo injusto. Ese camino no debemos recorrer. Debemos ser justos. Y también dice, puro. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo están sus pensamientos? ¿Son puros delante de Dios? Y en este plano, acepte nuestra condición humana y pidámosle perdón de corazón. Mire, llegue a los pies del Señor de corazón arrepentido por esta situación y comience a ver, ¿no es cierto?, cómo su corazón cambia, cómo sus pensamientos cambian, y usted comienza a tener alabanza, comienza a darle al Señor todo lo bueno, lo recto, lo justo que puede darse en su vida. Este consejo es claro. No se puede dar otro consejo más claro que este. No llenes tu cabeza de pensamientos de fracaso y de pecado. Llénate de los pensamientos no positivos, porque el pensamiento positivo, pues eso es una olita que está llevando, ¿no es cierto?, el mundo. No te llenes de pensamientos positivos, llénate de pensamientos del Señor, que van más allá de lo positivo, van a producir vida. Y esto es algo que realmente no lo puede hacer aquel que maneja el pensamiento. Por tanto, suicidios, enfermedades, divorcios, hijos en droga, robos, corrupción, injusticia, chismes, pobreza, inmoralidad. Esta inmoralidad también puede ser en lo sexual y también en este plano todo pecado que se aleja, ¿no es cierto?, mejor dicho, todo pecado que aleja al hombre de Dios. Son malos pensamientos. Se albergaron aquí en tu mente. Dardos de fuego lanzados por el enemigo, por Satanás, para destruir la palabra de Dios que fue sembrada en tu cabeza. Dardos de fuego, así dice que el diablo ataca. A través de estos dardos, pero aquí, en la mente, porque sabe que esta mente es la que gobierna. Así que en este sentido, la esposa, ¿no es cierto?, y el esposo deben darse, el esposo, amor, la esposa, respeto, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué debe haber con los hijos? Amor y respeto. ¿Qué debe haber en el asunto de economía? Bendición para todos, el repartir los bienes para todos, la sabiduría de saber administrar estos bienes. ¿Qué más debe haber frente a lo que tiene que ver con la salud? Bienestar, ¿cierto? No te dice el Señor que no vas a pasar una enfermedad. El Señor dice que te va a dar las fuerzas para pasar por ella y para sanarte. Él pone la medicina. Pero a veces Dios actúa de esta manera para poder tratar tu corazón. El trabajo. Qué bendición poder tener un trabajo. ¿Cierto? Porque tienes ingresos. Pero cuidado. Ese no es tu Dios. Ese no es la fuente que Dios tiene, la única fuente que Dios tiene para bendecirte. Es una fuente de bendición, sí, una vez que esté en las manos y sujetas por Dios. Tus pensamientos tienen que ser diferentes. Tu trabajo no puede ser tu Dios. Y en este plano, el servicio a los demás. Qué bonito que se oye el servicio a los demás, ¿no? Pero es la entrega de uno hacia los otros. Ese es el servicio. No es el hecho de voy a servirte porque me toca. No. ¿Qué suma de pensamientos hay ahí? Cuando llega el esposo del trabajo, llegaba el esposo del trabajo, la mujer, ¿qué decía? Hay unas mujeres que le dicen, amor, venga, te tengo preparado, mire que hice este suculento plato para usted, sírvase.
Pero hay otras que dicen, ¿sabe qué? Ahí está, serviraste. ¿Qué suma de pensamientos habrá en una mujer que actúa de esta manera? Varones que no tratan bien a sus esposas, ¿no es cierto? Que no hay ese juego de palabras, de roces, de llegar al corazón, de llegar a estar pendiente de ellas, de estar constantemente en ellas. Entonces, ¿qué pensamientos tendrá el varón de ella? ¿Y qué pensamientos despertará ese varón en su mujer? ¿Habrá bendición o habrá de lo otro? Y esto es lo que tenemos que comenzar a pensar para que cambien nuestras vidas. Ya no podemos seguir siendo cristianos, ¿no es cierto? Y seguir con estos pensamientos como cualquier hombre natural. Comencemos a trabajar en ello. Dios está esperando que nosotros los cristianos nos levantemos en poder. Y el poder comienza por nuestras casas. Así que en este sentido, muévase de los malos pensamientos, saque a los malos hombres y malas mujeres de su vida, digo en el sentido de que estén llegando con mensajes y con palabras a su mente, la cual no le conviene. También, aparte de su vida, todo lo que escucha que no edifica. Y en esto le digo, comience a tener la palabra de Dios como norma, como regla, todos los días en su vida. Vamos a ver Romanos 12 del 2 al 3, ¿qué nos dice? Del 2 al 3. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Créalo, no es exageración. Cuando usted comience a vivir, ¿no es cierto? Y viva bueno, viva definitivamente agradado y viva perfectamente, entonces usted está bien. Así que en este sentido, yo le voy a invitar, ¿no es cierto?, a que piense un poquito frente a lo que tiene que ver a lo que nos estamos permitiendo pensar o nos estamos permitiendo vivir. ¿Es bueno? ¿Es agradable? ¿Es realmente perfecto? Algo está fallando. Algo está pasando. No se está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Por ende, la voluntad de Dios no se está haciendo en su vida. ¿Qué está pasando? Seguramente la suma de los pensamientos del enemigo han llenado su mente. Y no la de la palabra de Dios. Seguramente le está llevando a desobedecer la palabra y por eso usted está viendo esta situación crítica en su vida. Yo quiero invitarles a que definitivamente razonemos un poco frente a las Escrituras. Es necesario que le permitamos al Señor hacer su voluntad sobre nuestras vidas. Es necesario. El hacer su voluntad no es fácil. Yo diría que es imposible si no tuviéramos a Cristo en nuestro corazón. Porque yo no hago lo que es mi voluntad, hago la voluntad de Cristo, que es diferente. Por eso, no hay mejores recomendaciones que las que tu Padre Celestial te puede dar. ¿Quién más nos puede aconsejar? Le pregunto.
que tenga tal criterio y que tenga tal sinónimo de confianza, que usted pueda escuchar, sino la voz de un Padre Celestial. Y Él es quien nos llena nuestra mente y nuestro corazón, nos da la fe, no nos pone duda. Él dice que no es Padre de duda, ni de temor, ni de cuestionamientos. Él nos da la certeza, porque su palabra nos da certeza, firmeza, convicción de que es verdad. Así que en este plano, la Biblia dice que todos tenemos la medida de la fe diferente y podemos incrementarla. Cada uno puede comenzar con una fe pequeña, como un grano de mostaza, pero puede hacerse como el árbol de la mostaza. Así que frente a esto usted tiene en sus manos, ¿no es cierto?, hoy la posibilidad de cambiar su vida. Todo está en la suma de sus pensamientos. Porque recuerde que sus pensamientos nos hacen ver quién es usted. Así que si es hijo de Dios, deben estar llenos sus pensamientos de los pensamientos de su Padre, de los consejos de su Padre Dios. Y en esto le digo, hay una palabra que es dada para usted. Vamos a leerla, por favor. Hebreos 4:12. Miren lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué bonita palabra de Dios, ¿no es cierto? Qué poder de la palabra que le desnuda completamente del pecado ante Dios y que le saca lo más duro, lo más vil que tenga, ¿no es cierto? Le saca de su vida como espada que parte. Esa es la palabra de Dios. Dura muchas ocasiones, firme muchas ocasiones, fuerte muchas ocasiones, con templanza en muchas ocasiones, también con ternura y amor en muchas ocasiones. Así que en esto yo les quiero decir a todos, la eficacia se relaciona con acciones. ¿Usted quiere ser eficaz? Accione frente a esta palabra. No accione en el exterior al principio, accione para que el interior le lleve a vivir lo exterior. Es de esta manera que tenemos que aprender a ser eficaces, que tenemos que aprender a pensar en lo bueno y en lo recto y en lo justo. Es de esta manera que los proverbios de Dios tienen que llegarnos a nuestra vida. No solo como pensamientos, sino también acompañado con acciones. Sométase tus pensamientos a la palabra del Señor. Haz tiempo para pasar pensando en lo correcto, en lo recto, en lo honesto, en lo puro. Pensamientos no de dificultad. No pienses en la dificultad. Piensa en que Dios es más grande que esa dificultad. Y declara con tu boca, no por lo que tú quieras decir, sino por lo que estás leyendo en la palabra, las promesas de Dios, que el Señor te saca de ello. No declares dificultades, declara oportunidades. Hoy es tiempo de oportunidad. El mundo está viviendo crisis. Y si tú no lo ves así, te vas a quedar. Por eso fue la charla, ¿no es cierto?, con respecto a los emprendimientos, porque por el camino que Dios nos dijo es por ahí. Por los emprendimientos, Dios les va a sostener, va a hacer que sobreabunde, va a hacer que realmente veas la mano de Dios acompañándote. No te quedes pensando si esto es verdad o no.
Llena tus pensamientos de los pensamientos de Dios. ¡Acciona! Por favor, familia, accione. Por favor, persevere en sus pensamientos y no desconfíes nunca de Él. Nunca. Aunque lo anheles. Porque a veces anhelamos que no se dé la palabra de Dios. Cuando Él nos pone una sentencia o una disciplina, la cual vamos a tener que pasar, o una prueba. Pero esto, aunque no lo anheles, deja que se cumpla. Porque detrás de esta situación hay una gran bendición. Hay una gran bendición. Esto siempre lo acompaña. Así que confiemos plenamente en el Hacedor. ¿Qué le parece? Yo voy a invitarles a que tengamos un tiempito de oración. Vamos a entrar después al proceso de la Santa Cena. Y quiero llevarles a que en este proceso de oración pensemos en lo que Cristo hizo por nosotros. Así que les voy a invitar a que vayamos a Hebreos 9:14. Dice la palabra: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Mire qué bonito, dice, mas la sangre de Cristo que se derramó en la cruz, ¿no es cierto? Y el cual mediante el Espíritu se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará. ¿De qué? ¿De qué va a limpiar? De vuestras conciencias de obras muertas, de toda obra mal hecha, de toda obra que esté en el pasado, de toda obra que usted intentó hacer y no se dio, de toda obra que está en el pasado. Ya está limpio. La sangre de Cristo tiene el poder para perdonar, para limpiar. Se acabó. Todo lo viejo pasó. Ahora todo es hecho nuevo. Y mire lo que dice: para que sirváis al Dios vivo. Qué increíble. Ahí está el objetivo de Dios. ¿Usted le quiere servir al Señor? ¿Cree que la palabra de Dios tiene poder? Limpie su corazón, limpie su mente, limpie sus obras muertas, límpielas con la sangre poderosa de Cristo. Ahora que vamos a tener la Santa Cena y que vamos a beber la copa, yo le invito a que definitivamente ahí en esos momentos usted le diga al Señor: yo voy a servirte, mi Dios, y voy a ponerme en la condición de limpieza que necesito. Así que les voy a invitar a que cierren sus ojos y hagamos esta oración. Padre bueno y amado, hoy ha sido evidente el descubrir tu voluntad a través de los hechos de tu palabra. Has desnudado nuestro ser. Nos has hecho ver, Señor, cuán naturales, pecaminosos, en nuestro pensamiento podemos ser. No es el pensamiento el de Cristo. No es el pensamiento de tu palabra. Es el ego que ha estado manejando mis pensamientos. Y Señor, perdónanos. Te rogamos que nos limpies. Te rogamos, Señor, que nos permitas limpiar nuestras vidas. Y de acuerdo a lo que dice tu palabra, Señor, la sangre preciosa de Cristo es la que limpia. Por tanto, hoy, en esa sangre preciosa, limpio, Señor, mi vida. Limpio ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Porque tengo que pensar, Señor, en lo bueno, en lo justo, en lo recto,
y no en las otras cosas, Señor, que mi mente divaga. Porque tengo que entender, Señor, que tú me vas a dar paz y vas a sobrepasar la paz, el entendimiento de mi ser, porque tú guardas mis pensamientos y yo los pongo a estos pensamientos en Cristo Jesús ahora, Señor. Todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto, Señor, voy a pensar. Y voy a apartarme de pensar, Señor, en aquellas cosas que no te agradan. Hoy tomo esa decisión en mi vida. Y dígale al Señor, hoy quiero ser un aprendiz. Quiero volver a ser aprendiz. Recibir de ti nuevamente instrucción. De recibir de ti nuevos pensamientos. Quiero ponerme en el plano, Señor, de decirte que te necesito. Necesito de tu amor, Señor. Necesito de la vida misma, que eres tú, Señor. Gracias por la acción del Espíritu Santo en estos momentos. Gracias por tomar la vida de estas personas, Señor. De todos aquellos que nos escucharon. Porque no era yo, eras tú, Señor. Dando el mensaje. Hablando, Señor, a sus corazones. Y ahora convenciéndolos, Señor. Gracias por tu perdón. Llénanos de tu palabra, Señor, en nuestra mente. Llénanos, satúranos de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, cada uno puede en estos momentos pues tomar una copita de jugo, o si tiene vino, o si es agua, lo que tenga, y un poquito de pan, ¿cierto? Pan puede ser sin levadura, debería ser así, por la representación del cuerpo de Cristo, pero como esto es un acto simbólico, yo le invito a que tome un pedazo de pan. Y hagamos esta santa cena. Todo aquel que sienta que está digno delante de Dios, hágalo. Recuerde que tomar esta cena indignamente trae consecuencias de pobreza, trae consecuencias definitivamente funestas para nuestras vidas. Así que todo aquel que esté limpio, todo aquel que se sienta puro delante de Dios, cene con nosotros en este momento. Dice el Señor, que tomó la copa de bendición, que esta comunión de la sangre es la que nos permite alejarnos de todo pecado. Él pagó con esa sangre que se derramó todo pecado y fue puesto para que nunca más se acordara Dios, se eliminara el pecado. Así que cada vez que recordamos el derramamiento de la sangre de Cristo, pues lo que estamos diciendo es: se eliminó el pecado. Abrió el paso, abriéndose, ¿no es cierto?, el velo del templo para llegar al lugar santísimo, para que pudiéramos entrar a la presencia del mismo Padre, ¿no es cierto?, sin tener temor, sino confiados en el amado, de que vamos a ser recibidos y que el Padre va a escuchar nuestras oraciones. No hay necesidad de intercesión. El único intercesor nuestro es Jesucristo. Y Él es el puente que me comunica para el Padre. Asimismo dice que el cuerpo fue molido. Fue un cuerpo que realmente fue llevado a trituración, que no había cómo reconocerlo. Fue tan castigado. Fue realmente algo cruel que sucedió ahí, que fue molido su cuerpo, pero con una condición: de este cuerpo llevara en él toda enfermedad, toda dolencia, todo sufrimiento, todo dolor. Llevara en él, en el cuerpo, todo pago de pecado.
Una cosa es que lo cubra el pecado y otra cosa es que pague por el pecado. Y ese cuerpo pagó por el pecado de cada uno de nosotros, porque los que deberíamos haber muerto en la cruz éramos nosotros. Así que en este plano, el Señor tomó el pan, lo alzó y dándole gracias a Dios, dando gracias a Dios por este pan, le dijo, este es mi cuerpo, por el cual todos nosotros seremos sanos. Este es el cuerpo que fue llevado a ser molido, a llevar todo pecado, todo sufrimiento, toda enfermedad, toda dolencia a pago. Este fue el fruto del pago, un cuerpo muerto, pero que también nos acuerda de que resucitó al tercer día, dándole un cuerpo ya no mortal, sino un cuerpo glorificado, sin llagas, un cuerpo limpio, sin enfermedades, un cuerpo que trae sanidad a nuestras vidas. Así que yo le invito a que coma del pan, trayendo sanidad a su vida, a sus pensamientos, a su corazón. Comed del pan. Asimismo tomó del vino, tomó la copa y dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que bebieres en memoria de mí. ¿Qué recordamos con esta sangre? Recordamos que fue sumergido nuestro pecado para ser eliminado delante de Dios. Ahí está el hecho de haber llevado nuestros pecados a la presencia del Padre y que por la sangre de Cristo hoy son limpios. Declaramos limpieza en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser. De toda actitud de pecado, Señor, perdónanos. Y ahora, con la sangre preciosa de Cristo, lávanos, Señor. Límpianos de pecado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Bebed del vino. Y una orden el Señor. Todas las veces que comieras este pan y bebieras de esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. Y es una orden, anunciarás. Anunciar es decirlo al mundo, que el Señor murió por nosotros y que definitivamente Él viene para salvarnos. Padre, te damos las gracias. Bendigo este tiempo, Señor, de la cena. Bendigo este tiempo, Dios, porque realmente tu sangre tiene poder y tu cuerpo, Señor, nos llevó a salud, a bienestar. Nos llevó, Señor, a experimentar un proceso de sanidad, de bendición en nuestras vidas. Gracias, porque, amado Dios, hoy este cuerpo, el cuerpo de Cristo, está celebrando, Señor, el primer día del mes. Y estamos celebrando, Señor, tu bendición y tu compañía y tu respaldo durante este mes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te oramos. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en las redes. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde y